A continuación escucharás relatos basados en correos enviados por suscriptores de este canal, que han sido enriquecidos en su narrativa y dramatización solo para efectos del contenido del mismo. Esto, previa aprobación de quienes experimentaron estos hechos y ciñéndose estrictamente a las experiencias descritas por ellos. Lo que viene a continuación no es ficción, sino experiencias reales, según quienes las vivieron. Por razones obvias y que en su momento conocerás, prefiero no dar mi nombre. Los hechos comenzaron hace un año, pero ya llegaremos a ellos. Por ahora, son estos. Santiago, 18 de diciembre del 2023, 19 horas. Las luces en las tiendas del terminal de buses me recuerdan las fiestas de fin de año y mi infancia, cuando todo era más simple. Entre los pasillos resuenan, y en más de un acento, las ofertas de alguna chuchería inútil de los vendedores ambulantes, mientras yo me apresuro entre los andenes a abordar el bus rumbo a Valparaíso. Las celebraciones de fin de año se aproximan y yo pretendo pasarlas con mis padres. Mis pensamientos están ocupados entre la nostalgia de mis anteriores navidades y un futuro incierto que parece tragarme. En medio de toda esta agitación y bullicio de fin de año, un mendigo de semblante pálido y marcado por los años en las calles se cruza en mi camino con gesto oculto bajo la sucia capucha que lleva puesta. Su súplica por ayuda la borré de inmediato en mi apuro por abordar. No quiero mirarlo, pero termino por mirarlo de todos modos, durante un segundo, como buscando algo en su rostro, en esa mirada, y me estremezco. Finalmente lo dejo atrás mientras abordo el bus, ignorando por completo lo que me decía, aunque sin duda quedó su rostro encajado en mi mente. El trayecto hacia Valparaíso transcurre sin contratiempos, pero eso sí, el bus es un horno en esta época del año, muy alejado de las postales navideñas del hemisferio norte que se nos vende por televisión. Aunque esta incomodidad la asumí cuando decidí hace meses dejar de conducir mi automóvil. Valparaíso, 20:55 horas. Apenas me bajo del bus, con absoluto desconcierto, presencio lo imposible. El mismo mendigo aparece frente a mí una vez más. Su imagen me atropella, como si literalmente me hubiera estado esperando en la bajada del bus. Su mirada me enjuicia, y su voz se incrusta en el salado aire de Valparaíso. Es Navidad. ¿Cómo puedes irte sin ayudarme? Me interpela el hombre. Confundido y perturbado por este inexplicable encuentro, sin cuestionar nada, esta vez le doy algo de dinero como para zafar, y de inmediato voy en busca de un taxi hacia la casa de mis padres. El hombre es un anciano, pero aún así se las arregla para seguirme muy rápido hasta el taxi. No se me despega. Y así, antes de cerrar la puerta, alcanzo a escuchar: sí, soy yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegó antes que yo a Valparaíso? No puede ser. Esto no está bien. Yo no estoy bien. La noche porteña está sofocante. El cielo está cerrado por una mezcla de nubes rojas y humo de los incendios forestales que amenazan la ciudad como cada puto año en estas fechas. Llego a casa de mis viejos en el Cerro Concepción y dejo mi mochila en la habitación que solía ser la mía de niño. Me asomo por la ventana con temor. ¿Qué te preocupa? Llegaste muy nervioso. Escucho decir a mi vieja mientras sigo buscando en la ventana. Tras dar explicaciones a mi madre de por qué Paula, mi ex, no me acompañó esta vez y dejar tranquilo a mi padre con que el ascenso en mi trabajo al que aspiro va bien, intento zafar de ellos e ir por un vodka al Canario, el bar que he convertido en mi refugio cada vez que vuelvo a Valpo. Aún así, nada aplaca las preguntas de mis viejos. Mijito, pero si esa niñita era perfecta para ti, ya tienes 39 años, ¿qué pasó? ¿Qué cagada te mandaste? Escucho de mi madre. ¿Qué es lo que se suele decir? No eres tú, soy yo. Eso, mamá, eso pasó. Le respondo con hastío. Déjalo, mujer. Ya no valoró lo que significa tener a su lado una mujer como Paula y las puertas laborales que ese apellido puede abrirle, replica mi papá mientras salgo a la calle. Bar El Canario, Valparaíso, 22:17 horas. Mi camisa, la tercera del día,
se empapa en sudor otra vez. La llevo pegada a la espalda. El calor este diciembre es infernal, no da tregua ni de noche. Me siento en la barra con la energía de un hombre de 80 y pido mi habitual vodka tonic. Parte de mí quiere anestesiarse, pero él sigue aquí y me lo impide. De alguna manera el mendigo está en mi mente, martillándome. No es la culpa, en realidad sí, esto es culpa, pero no solo por no darle dinero en Santiago y solo dárselo después para zafar. Es más que eso, es él. Estoy casi seguro. Está vivo, finalmente está vivo. Dudaba que lo volvería a ver. Esto debiera ser una alegría, ¿no? Pero algo me dice que no lo es. Que esto traerá algo más y no será bueno. Ok, seguramente no entienden nada de lo que digo. Está bien, ya es momento de que te cuente de qué trata todo esto. Juraría que fuese mendigo. Dios sabe que eso es lo que siento. Hace casi un año atrás, el 23 de diciembre del 2022, accidentalmente atropellamos con mis amigos a un mendigo en una calle de Vitacura. Íbamos todos borrachos después de una fiesta de la empresa. Es curioso cómo opera la culpa. Yo no conducía esa vez, era Roberto, un amigo, pero él jamás evidenció afectación por el atropello y el no detenernos a ayudar a ese hombre. Ninguno de los cuatro hicimos algo por él, ni el mínimo gesto. Roberto se limitó a decir: ya, si fue solo un toponcito, son más duros que perros callejeros, se va a levantar. Y siguió conduciendo su Audi como si la calle llevara su apellido, lo que en realidad sí era. Ignacio iba de copiloto. Fue de su lado del auto que apareció el mendigo. Él no dijo nada, su cara lo decía todo. Yo iba atrás junto a Pablo. Giré para ver, y al tomar la curva jamás vi que ese hombre se levantara. Su cuerpo evidentemente estaba roto, dispuesto de forma antinatural. Quedó boca abajo, aunque su rostro se posicionó recostado en el pavimento en dirección a nosotros. Yo, sus ojos abiertos, demasiado abiertos, pero a la vez apagados, como si no entendiera por qué no nos detuvimos. Aún hoy me pregunto por qué llamo amigo a Roberto. Pero bueno, finalmente todos participamos de lo mismo, ¿no? La desidia. Nadie quería ver afectada la perfecta vida que llevamos por un accidente que, si bien lo causó la imprudencia del mendigo al cruzarse intempestivamente, el alcohol en nosotros no ayudaba en nada, menos en los reflejos de Roberto, que probablemente habría podido evitarlo si hubiera estado sobrio. De ahí en adelante, entre nosotros todo fue surrealista. Nadie nunca más mencionó el asunto, como si todos tácitamente nos amparáramos en la pérdida de memoria por emborracharnos tanto de esa noche. Pero yo lo recuerdo muy bien. Ese rostro. Jamás logro sacarlo de mi cabeza. La culpa, ese enorme animal con forma y densidad casi tangibles, lleva meses hostigándome. Aún manteniendo silencio en lo que pasó, de todos modos, cambió mi aparente vida perfecta. Gradualmente lo fui perdiendo todo. Novia perfecta, planes perfectos, amistades entrañables, círculo social muy bien conectado. ¿Y qué tanto le preocupa a mi viejo? Solo me queda mi buen trabajo, lo que sin lo demás comienza a perder sentido. ¿Es posible que esta culpa provocara que en este mendigo viera el rostro de aquel que quedó tirado en el suelo la Navidad pasada? Me pregunto mientras veo que ya he terminado mi vodka. Por semanas vi las noticias para saber si figuraba una muerte por atropello, pero claramente a nadie le importa la muerte de un mendigo. No es noticia. Hasta que finalmente dejé de buscar en la prensa e intenté seguir con mi vida. Claramente no lo conseguí. 22:39 horas. Pido mi segundo vodka. Estoy en un estado de alerta constante, al punto que el alcohol no logra cabecearme. Inminencia. Esa es la sensación que tengo, de algo inminente y definitivo. Termino de pensar en eso cuando, sentado en la barra del bar, algo me hace girar sobre mi hombro, como si algo me hubiera rozado desde atrás. Él, otra vez es él, está ahí mirándome desde la calle. ¿Qué mierda quiere ese viejo? ¿Cómo sabe dónde encontrarme?
Decido llamar a Roberto. Hace meses no hablamos, pero debo decirle lo que está pasando. Roberto, soy yo. Está pasando algo y no sé cómo explicarlo. ¿También tú? Me responde automáticamente. ¿A qué te refieres? Pablo, me llamó hace 15 minutos. Es el viejo, ¿cierto? Al mendigo. ¿Dónde está Pablo? Le pregunto. Me dijo que el viejo lo estaba acosando desde ayer. Le insisten que es él y que le quitaron la última. Roberto, ¿dónde está Pablo? Insisto en preguntarle. A mí me viene visitando desde hace 3 días. Este viejo no va a parar. Quiere algo y no es bueno. ¿Puedes decirme de una puta vez dónde está Pablo? En Torres del Paine, con Denise. Se van a casar allá. Roberto me deja helado con lo que me dice. Literalmente la Torre del Paine está en el extremo sur del país, a más de 2.800 kilómetros de donde estoy. ¿Y a ti qué te ha dicho el viejo? Le pregunto. En esencia lo mismo que a Pablo. Él está mal. Me dice que el viejo no parará hasta que nos entreguemos, pero yo creo que nunca más que eso. No hubo modo de que supiera quiénes somos. Ese auto lo eliminé apenas pasó eso. Las patentes, todo. ¿Qué busca? ¿Qué crees que busca? Le pregunto. No lo sé, pero sí sé que no es dinero ni que nos entreguemos. Quieren más. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última que lo viste? Me preguntó Roberto. Roberto, el viejo está acá afuera, frente al bar del Canario. Me está mirando mientras hablo contigo. Mierda. Pablo me llamó hace 10 minutos diciéndome que el viejo lo mira desde afuera del centro de eventos. ¿Qué está pasando, huevón? Hay algo más. Algo que no sé si ya sepas. Ignacio murió hace 2 días. Sé que puede ser coincidencia y que casi no hablamos entre los 4 desde que esto pasó, pero su familia me contó que lo atropellaron. Dios. Me limito a decir. Fue en Atlanta. Viajó por el cliente que debía haber. De los 4, solo él jamás mencionó que el viejo se le apareciera. Pero atropellado. Justo muere atropellado, ¿me entiendes? Si hay uno de los 4 a quien ese viejo le puede decir algo más, es a ti. Sal y habla con él. Averigua algo. Cortó la llamada sin decirle a Roberto qué haré. Sigo bebiendo para ver si ebrio tomó valor. O bien, ya nada me importe antes de salir a hablar con ese viejo. 43 horas. Pago mi cuenta de 4 vodkas. No estoy ni cerca de estar ebrio, pero ya no queda salida. Literalmente él me espera en el único lugar por donde puedo salir de aquí. Me acerco. Mira, viejo, lamento que en Santiago no pudiera ayudarte, pero ya acá te di dinero. Si necesitas te paso 20 lucas, pero ya deja que me vaya. Yo no te estoy reteniendo. Solo soy un mendigo parado y observando sin molestar a nadie. ¿O qué? ¿Me vas a tirar el auto? No necesito tu dinero. Donde estoy ya no me hace falta. Que ya no te hace falta. ¿En dónde estás? Entonces, ¿por qué me acosas en Santiago y acá? ¿Cómo mierda llegaste antes que yo acá? ¿Cómo sabes dónde encontrarme? Eso da igual. Concéntrate, hombre. Eres un tipo con estudios. Piensa. ¿Cómo explicarías todo eso? Y que estés justo en este momento quitando el freno de mano de la camioneta de tu amigo en una cuesta y con él a 30 metros de ella. Concéntrate. ¿Cómo es posible para un viejo de la calle anónimo? No te lo guardes, dímelo. Quiero oírlo. Ok, bien. Estás muerto. Moriste ese día en la calle y busca que terminemos igual. Le respondí a ese espectro. Desde esa noche los he visto a cada uno de ustedes viviendo, o más bien existiendo, porque sus vidas son más miserables que la que yo tenía cuando estaba acá. Me quitaron mi última Navidad. Pero claro, estás pensando, ¿qué pérdida es esa para un viejo de la calle sin familia? Pero te equivocas. Tenía quien ver para Navidad y nunca más me vio. Viejo, de verdad lo siento tanto. Yo no que... Me interrumpe. Lo sé. Sé que así es. Junto conmigo solo tú lo perdiste todo después de esa noche. Fue tu sentido de culpa lo que te impidió seguir viviendo igual. Y es lo que, a diferencia de tus amigos, te acerca más a comprender lo que hicieron. Solo por eso te daré tu última. ¿Mi última? ¿Mi última qué? Le pregunto sin imaginar a qué se refiere.
Ya es 19 de diciembre. Pablo a esta hora ya está bajo la rueda de su camioneta mientras hablamos. Roberto no aguantó. Después de que cortaste la llamada, subió a la azotea de su edificio, jugando con sus probabilidades de que era mejor para él. Yo solo lo ayudé un poco. Ahora lo están tapando como si un melón hubiera caído del piso 27. Es lo que pasa cuando mezclas la culpa con demasiado dinero en polvo para evadirla. Solo faltas tú, pero a ti te daré tu última Navidad. Y tómalo como misericordia. De hecho, te daré descanso, porque tu culpa fue el justo castigo que has venido pagando el último año. Nada pesa más que la culpa. Prepara tus asuntos, deja todo arreglado. Para el 26 de diciembre ya no estarás acá. Ok. Tu nombre. Necesito ponerle un nombre roto que me acompañó todo este año. Perro callejero. Mis 3 amigos ya no están. Y creo que entregarme a la justicia es inútil. Yo no puedo seguir evadiendo mi real sentencia. La de ese hombre a quien dejamos morir esa noche. No tengo idea de la forma en que será. Solo sé que nada detendrá lo que suceda en 7 días más.